La economía venezolana está atravesando un momento de emergencia. El venezolano no sabe cómo hacer para comprar los productos de la canasta básica. Mientras que revisa su bolsillo y ve qué le queda, también está observando cómo hay una negociación de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos. Pero este dinero no llega a las farmacias, no llega a los hospitales y no llega hasta las casas. Por eso el día de hoy quisimos hablar con alguien que está adentro de Venezuela, que puede contrastar lo que está pasando en la audiencia, en la corte de Maduro y lo que realmente está viviendo el venezolano de a pie, el que se monta en el metro. Ese venezolano es el que traemos acá, el que está pateando la calle. Venezuela está en un día completamente histórico, la segunda audiencia, una audiencia llamada audiencia de estatus, en la cual se podría conocer qué iba a hacer el juez con respecto a la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esto no se decidió el día de hoy y todavía vamos a esperar a otra fecha para que el juez pueda tomar decisiones con respecto a la defensa y con respecto a todo lo que ha solicitado los abogados de Cilia y de Nicolás Maduro. Pero en medio de esto hay una Venezuela que continúa, hay una Venezuela que tal vez no entienda las decisiones que se toman desde aquí, desde Washington, D.C. con respecto a Venezuela, sobre todo porque muchas veces no se entiende quién la gobierna, no se entiende bajo qué economía está sobreviviendo el venezolano el día de hoy. Y por eso para mí es muy importante traer a esta mesa, a este espacio, a Marjorie Méndez, periodista venezolana, periodista independiente. He tenido la oportunidad de trabajar con ella, un ser humano extraordinario, que yo sé que puede pulsar a la gente desde adentro, tiene un ojo clínico increíble, me encanta verla en la calle, me encanta ver el trabajo que está haciendo en este tiempo donde a veces pienso que el periodismo se está perdiendo y se está desapareciendo entre políticos y entre influencers. Así que ver a Marjorie es como un milagro para mí en la calle, verte desde aquí. Marjorie, ¿cómo estás? Colega amada, ¿cómo estás? Hola Carla, bueno, es un gusto para mí, wow, y un gran compromiso esa antesala que haces. Creo que la admiración es mutua, ya te lo he dicho, hemos tenido el privilegio de trabajar y compartimos además la preocupación que hay sobre el oficio, pero acá estamos. Así es, Marjorie. La calle en Venezuela, desde aquí la sentimos muy triste porque no sé cómo está sobreviviendo el venezolano en medio de la esperanza de ver a una María Corina Machado tal vez posicionarse en algún momento como presidenta, pero la realidad el día de hoy es que hay un Donald Trump con un Marco Rubio, con una Delcy Rodríguez tomando decisiones económicas que todavía no impactan al ciudadano que va caminando en el metro, al que choca en el tren de echar a llave, a la que va a buscar el pote de leche para el hijo. Yo quiero saber en medio de la audiencia del día de hoy cómo está Venezuela desde adentro. Sí, a ver, yo creo que el venezolano ha sido muy maduro en entender que lo que ocurrió el 3 de enero eh, era necesario, que las consecuencias son lentas. Probablemente esto choque un poco, Carla, con la expectativa el anhelo de la libertad en el país. Pero yo he visto a un pueblo muy maduro asimilando todo lo que está pasando y que dentro de todo lo que ocurrió y cómo ocurrió ha sido el precio más barato que se ha podido pagar por la extracción de Maduro, ya que muchas personas pensaban en un escenario de guerra civil. Si hubiese ocurrido el hipotético caso de llegar, extraer a 5 chavistas e imponer a 5 opositores. Yo creo que la gente ha sido muy madura, eso me ha gustado dentro de todo, lo sabes, estoy en la calle pulsando opiniones. Mi chamba es recoger, medir a la gente y lo entienden así. Ahora, que eso les guste, pues ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque la realidad choca y choca a diario muy feo. Choca la realidad cuando nos encontramos con el asunto de las detenciones políticas, el abuso de autoridad, la inflación, la falta de libertades, el cierre de medios, la censura y la autocensura, aunque al parecer se abrió una nueva página, y yo creo que es así,
y también el venezolano lo entiende. También entiende que sin María Corina no hubiese ocurrido el 3 de enero, Sí, exacto. pero hay un anhelo de que el cambio sea rápido, por lo que te digo, por la urgencia de mejorar su calidad de vida. Y todo indica que mientras estén los mismos actores, esa calidad de vida va a seguir siendo la misma, porque son los corruptos que acabaron con el país. Pero se entiende que estamos en el inicio de una posible transición. Exacto, exacto. Me gusta que estemos en la misma página. Yo pienso exactamente igual, aunque respeto, por supuesto, si alguien no pensara igual que yo. Estamos en el inicio de lo que pudiera ser una transición, porque todavía hay una cantidad importante de presos políticos que están tras en los centros de tortura. Y estos centros de tortura, Marjorie, nos preocupaba mucho ver la cámara de entubamiento. Nos preocupa escuchar al capitán Nieto Quintero decir todas las barbaridades que cometieron contra él y que ahora una de esas personas que lo torturó es el jefe de la Mm. DGCIN, el capitán, el almirante Gómez Lares. Hemos visto muchas cosas y hemos escuchado, pero también te hemos visto acompañar a los presos políticos. Es como tu gran trabajo ahorita, misión, propósito. Estás allí de la mano de la señora Carmen, has estado de la mano de muchos presos emblemáticos. Creo que fuiste una de las primeras, si no la primera, que grabó estos gritos que pegan desde el rodeo y Mm. que a todos nos pone a llorar. A todos nos rompe el corazón ver cómo los presos les gritan desde sus celdas a los familiares y les gritan un te amo. Los niños les gritan un te amo a sus papás. Es algo que definitivamente, por lo menos a mí, me parte el corazón. ¿Cómo te sientes tú dándole cobertura a una situación como esta en la que todavía hay más de 500 presos en las cárceles de Venezuela? Sí, bueno, hay más de hay casi 600 presos políticos comprobables y Sí, registrados. Pero recordemos que según el Foro Penal Venezolano hay unos 1.500 casos que llegaron después del 8 de enero a registrarse como posibles presos políticos. Estaríamos ok, hablando de que habrían en Venezuela 2.000 presos políticos ok. actualmente. Pero además hay 22.000 judicializados. Esto lo que quiere decir, y por eso el caso de los presos políticos ha explotado en el país y mucha gente ha sentido empatía, porque yo siento que para la fecha, Carla, no hay en Venezuela una persona que no tenga un testimonio próximo, una experiencia cercana a esta realidad Sí. y por eso se preocupa por esta situación. El caso de los presos políticos a mí me llamó la atención desde que se abre esta nueva etapa anunciada por Jorge Rodríguez de excarcelaciones que no terminaron de ejecutarse inmediatamente. Cuando comencé a darle cobertura a esto, yo pensé que era una cobertura corta, que a lo sumo iba a durar una semana. Y resulta que este viernes se cumplen ya 80 días de esos campamentos que se establecieron alrededor de las cárceles del país, que Sí. son verdaderos centros de tortura, que yo no puedo creerme, Carla, que existan en 2026. Que Wow, sí. existen en 2026 unas cárceles donde se tengan a presos de conciencia que están pintadas de negro por dentro y por fuera, donde Sí. se les bañe a las 5 de la mañana con un chorro de agua que les dura 10 minutos para los dos que comparten la celda, una celda de 2 por 4, que se les da patio, por decirlo así, solo media hora al día, es decir, que 23 horas y media al día están detenidos en una reja oscura, sin ventilación, donde se aplique la tortura, donde se aplique la tortura a los familiares, donde esas personas son detenidas, perdón, maltratadas y cuando son llevadas a un psicólogo, un psiquiatra, porque los ven extraordinariamente mal, el psiquiatra o el psicólogo los atiende también con una capucha. Yo no puedo creer cómo esto ocurra en la Venezuela que tiene el foso petrolero más grande del mundo, reservas probadas, etcétera, etcétera. Sí, y No me lo puedo el creer. oro, Mayito, el coltán, el litio, son reservas naturales de alto valor, que por eso precisamente es que un gobierno como el de Estados Unidos le pone los ojos a Venezuela y dice, no, nosotros queremos salvar este país. Por supuesto, viendo sus intereses también, pero eso que tú dices llama tanto la atención porque es verdad, o sea, estamos hablando de que la
reserva petrolera más grande del mundo está en Venezuela, sí, pero no se le ha dado el uso correcto a esto y se ha malgastado todo lo que ha venido siendo el ingreso petrolero en el país. Tú te recuerdas de la época de Chávez, cuando andaba con la petrochequera por toda América Latina. Mm, Entonces se despilfarró todo, no se hizo un buen uso de la administración en PDVSA, de lo que entraba como dinero, y ahora tenemos este desastre. Pero yo creo que es un desastre moral, Marjorie. Tiene que ver también con quienes se han montado en el poder, porque a veces digo, sí, nos entra mucho definitivamente, dinero, pero ¿qué hay dentro de cada persona que ha decidido aceptar la tortura como un mecanismo para gobernar? Porque le dieron órdenes, completamente. todos ellos van cumpliendo órdenes, porque las Sí. aceptaron, porque no se rebelaron. O sea, este sistema criminal, ¿en qué momento de verdad tú crees que se puede acabar? Bueno, yo lo creo. Yo estoy muy convencida de eso, porque yo en la cobertura del horror me enfoco y lo sigo haciendo porque es ahí, Carla, donde he visto la luz, Ok, ok, precisamente de la gente del país decente que está luchando por los derechos humanos, que está luchando por sus familiares. Y me he dado cuenta de que quienes dicen y se escudan, se excusan en la obediencia, son estas personas que existen en todas las sociedades del mundo, que son una especie de reducto social, de esto que Fermín Mármol eh, León definía como los cocos secos, sí, estos que el chavismo recogió y les dio un cargo, pero que existen en todas las sociedades. Y es gente que no hubiese tenido protagonismo en su vida si no es porque el chavismo llega al poder y los necesita, los exacto, necesita y les da un cargo, les da un arma, le da una presunta importancia, le da una responsabilidad, que es nada más y nada menos de cuidar a otro ser humano. Pero ok, que es gente que se sabe eh, reducida, relegada en un sistema que cambie, que se saben minoritarios y que lo único que apelan de verdad es a la fuerza y al poder y a la coacción. Yo dibujaba en mis posts, Carla, una historia de un custodio al que llamamos Coco, sí, porque todos ahí adentro tienen seudónimos sí, y sí. nadie se llama Lo por leí, nombre, nadie tiene me acabo de acordar que lo identificación. leí. Y la conclusión es que Coco también es rehén del sistema Sí, y de que son personas que tienen que ser atendidas para poder ser reinsertadas a la sociedad como sociedad decente, porque si no, también tendrían que pagar lo que hicieron, claro. tendrían que Y el pagar, proceso es largo, Marjorie, el es proceso es muy largo. largo. Ese Y proceso del ahí que tú hablas es que ni siquiera empezando el proceso de transición vamos a poder depurar, vamos a poder limpiar es a esa complejo. cantidad de cocos de lo que estás hablando. O sea, nos imaginamos que tal vez en unos 3 o 4 años podamos tener una sociedad diferente. ¿Hay confianza dentro del país en este proceso que ha establecido Donald Trump luego del 3 de enero? ¿Cómo lo ves? Yo sí lo creo, yo lo veo, trato de pulsarlo, hago encuestas, converso con la gente, converso también con mi papá, que por ejemplo, mi papá se vive en el centro de Maracaibo y es Ok, un hombre de calle, tiene mucho eso. oído, también por ahí me vino lo de la reportería y él no lo sabe, ni yo lo sabía hasta que te lo estoy diciendo a ti, pero digamos que afino mucho eso para saber por dónde va la gente, la agenda ciudadana. Ciudadana, sí. Y yo creo que se sienten mejor que antes del 3 de enero, Ok, ¿ok? ok. Que quieren que sea eso más rápido, sí, Sí, claro. pero tienen un poco de confianza, porque además también saben que el chavismo no tiene alternativa, Carla. ¿Qué Ujú, podría hacer el chavismo? ¿Dar exacto. un golpe a Delcy Rodríguez? Es probable que se lancen en esa aventura. Sí. Y van ¿Cuál a es la terminar muy mal. Está Pero bien, igual. terrible. Pues bueno, hay Sí, gente que quieren que se lancen en esa aventura para ver en qué sí, termina. claro, claro. Como lo que La vimos propia ayer, Delcy, como lo que vimos ayer que vimos que no dejaban salir de Venezuela a Iri Varela, a sí, Pedro ahí hay un Cabello, ruido. después salió Diosdado Cabello y desmintió esto. Sabemos que empiezan los cuchillos bien afilados entre ellos mismos y bueno, mátense y cáiganse, que es lo mejor que puede pasar en este tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues esas probables anhelos del ala más radical de esas aventuras, sabremos que
ya sabríamos de antemano cuál es el desenlace, Carla. Pero también, perdón, es mi perra Tranquila. que está ladrando. Esto es casi que televisión en vivo, no te preocupes. Sí, pero también quiero decirte que, Oreo, ven, también quiero decirte que la propia Delcy Rodríguez no tiene alternativa. Exacto, exacto. Ella misma no tiene alternativa. Que si lo hará más lento de lo que las personas esperan, o más rápido, o de la manera que las personas esperan, no tiene alternativa. Tiene que haber elecciones en 1 año, 2 años, pero tiene que haber elecciones. Se tiene que recuperar la economía. Bueno, seguimos en manos del chavismo. Ya sabemos que el Claro, chavismo es absolutamente desastroso en esta materia. sí. No tiene más alternativa que rendir cuentas, además. Entonces, digamos que ahí está cifrada la esperanza de la gente, aunque los días son amargos, la tensión se siente, pero para el día de hoy, en la que, por ejemplo, se llevó a cabo esta audiencia de Nicolás Maduro, la gente lo que intentaba era sobrevivir, subsistir, sabiendo que algo estaba corriendo por allá. Sí, Eh, Sabemos, el venezolano entiende que el proceso sobre Maduro y su esposa es largo, que estará guardado un tiempo más, pero en el día a día intenta resolver la complejidad de la crisis social y económica que vive. Pero estoy recordando algo que no quiero que se me pase, pero quiero decirlo en tu espacio. sí. El chavismo sabe que el propio Maduro está enterrado. El chavismo está tratando de sobrevivir al luto de Chávez y ahora al luto de Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, no hay. Y me encanta que lo digas, porque antes de eso habías dicho que por ahora Nicolás Maduro está encerrado. Bueno, por lo menos a alias El Gordo, Carlos Oreste, le dieron nada más y nada menos que cadena perpetua, más 30 años. Es decir, necesita una siguiente vida para poder pagar lo que hizo dentro del cartel de los soles. No es menos cierto que Maduro se enfrenta a algo similar. Y hoy la buena noticia es que Trump ha dicho que dentro de los elementos con que la fiscalía está acusando a Nicolás Maduro, quiere que agreguen el delito de haber enviado a Estados Unidos a miembros de las cárceles en Venezuela. Recuerda que según Donald Trump las abrieron para enviar personas hasta acá. Incluso ha denunciado Donald Trump que enviaron personas que estaban dentro de los manicomios. Entonces, este delito para Donald Trump, calificado como un delito criminal, quiere que lo agreguen a los ya 5 delitos que por los cuales ya le caben hasta 2 cadenas perpetuas, según nos decía un abogado que entrevistamos el día de ayer. De modo que el fin y ese entierro de Nicolás Maduro y del chavismo, yo sin duda alguna creo que ya comenzó, Mario. Sí, ya comenzó y ya la verdad es que el chavismo creo que lo entiende así. De Sí, hecho, Delcy Rodríguez está tratando de hacer cambios en la administración que no tienen nada que ver con la esperanza de que Maduro regrese el año que viene o en 6 meses. O exacto, sea, los exacto. cambios que ella está intentando, el mensaje que ella está intentando enviar a Estados Unidos es un mensaje de confianza, acabando con precisamente las personalidades que le dieron el piso político a Maduro. Y lo hemos visto aparentemente y en maquillaje, en los cambios de ministerio, que hasta ahora va en 40%, pero un Diosdado Cabello tiene que salir. Sí, y hay una de las cosas que más me llama la atención, Marjorie, en este tiempo, ya para cerrar, y gracias, la verdad que podemos sentarnos a conversar en una Venezuela en el momento tan histórico en el que estamos, porque tanto tú como yo estamos escribiendo la historia de nuestro país y es sumamente fantástico. Pero yo quiero saber cómo se vive el periodismo ahorita, en la cual hemos visto alguna apertura de unos medios, pero también con un proceso de amnesia, porque el país no se le olvida lo que sucedió dentro de Globovisión, dentro de Venevisión, el cierre de RCTV, la línea editorial que tuvo que agarrar Unión Radio y tantos muchos otros medios. ¿Cómo ves ahora este nuevo ejercicio del periodismo en Venezuela? ¿Cree que les falta algo? ¿Hay una parte de la historia que se les ha olvidado o cómo lo ves? Uy, Carla, bueno, tocaste el mariachi y la verdad es que a mí me parece que tanto como recuperar la política y la economía es igual de importante como recuperar los medios y el periodismo. Tan es así
que se abrió una mesa de diálogo y conciliación en la que una de las prioridades es el tema de los medios de comunicación, que están heridos de muerte. El tema de los medios y a la par el tema de los periodistas, porque no hay garantía de que yo vaya a estar libre todo el tiempo de hacer lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo. De hecho, mucha gente me lo advierte, ten cuidado, ese temor que hay, pero además yo creo que este es el momento de hacer de verdad el periodismo sensible y humano que el país necesita. El periodista ahorita tiene que estar a la altura de verdad del país que está tratando de levantarse también, de salir a la calle, de rendir su testimonio, de decir cómo vive, del trabajador público, cuánto gana, del familiar del preso político, del político perseguido. Sí. Pero lo hace con mucha cautela, primero porque yo siento que estamos sedados después de tanto tiempo de autocensura. Por razones obvias, ya tú lo has visto, pérdidas de Claro. licencias, escarcelaciones, demandas, aperturas de juicios políticos a periodistas. Esto es completamente grave. Si Total. hay una voluntad de un nuevo panorama que parece demostrar Delcy Rodríguez porque está obligada, no porque quiere, ni Sí, porque le total. sea cómodo, sino porque ocurrió el 3 de enero. Entonces, como cayeron unos misiles y se llevaron a Nicolás Maduro, entonces ella dice que se está en una nueva reapertura. Si se está en una nueva reapertura, yo creo que se le debe permitir a la prensa entrar a los sitios donde debe estar y decir lo que tiene que decir, que son los problemas de la gente. No se puede dibujar a un país distinto, de fantasía, que le haga propaganda al chavismo si la realidad que tenemos es otra. Y la realidad que tenemos es la que está siendo dibujada por el periodista independiente, es decir, aquel que no le sirve al Estado. Y eso es lo que se está intentando hacer con mucha cautela todavía, lo entiendo, estábamos sedados, estamos despertando de esa anestesia, pero se intenta hacer. Bueno, Está muy y mal. creo que ya lo lograron, ya salieron a la calle, por lo menos que tomen la decisión de tener una apertura es importante. Creo que hay algunos medios que deberían darle una explicación al país de todo este tiempo, no solamente reinventarse, sino salir y hablar coherentemente y decir, pues sí, cometimos errores, no pudimos, estábamos amordazados, estábamos amenazados, nos pasaron cosas, pero ya estamos aquí y ahora sí vamos a ejercer un periodismo libre y sobre todo digital. Tú decías en uno de tus posts, en algo que publicaste, que hay que entrar en la vanguardia de todo lo nuevo, hay que Oh, entrar con los equipos que son, hay que grabar de la manera que es. Estos medios tradicionales tienen que cambiar de ese modelo arcaico y entrar en un proceso totalmente digital que yo sé que va a ser nuevo. Pero Marjorie, qué maravilla haberte tenido el día de hoy, que pudimos conversar, que pudimos compartir ideas, porque sé que tenemos algunos planteamientos en los que coincidimos, así que me encanta que podamos tener este espacio. No va a ser la primera vez que te voy a llamar, vienen nuevas oportunidades, así que vamos a seguir conversando, ¿está bien? bien, Carla, el agradecimiento es todo mío para hablar de nuestro país con una venezolana que también lo ve desde fuera y que para mí es un valor importante anclarme en cómo se ve esta realidad desde allá y me siento muy orgullosa del trabajo que estás haciendo. El gusto es Gracias, todo mío. gracias. Tú sabes que este amor es mutuo. Te mando un gran abrazo, Marjorie, a ti y por supuesto a cada venezolano con el cual te puedas topar y puedas compartir. Gracias por ese trabajo maravilloso que estás haciendo. Vaya y síganla. Ella está en todas las plataformas digitales, todo el tiempo está informando y tiene ahorita los ojos puestos en los presos políticos y en la señora Carmen, que yo sé que en otro capítulo vamos a poder seguir hablando de ella. Con Todo mi todo gusto, cariño y toda mi solidaridad contigo, Marjorie. Un gran abrazo. con todo gusto. Un abrazo, Carla. Mi gente, gracias por conectarse, gracias por estar allí, gracias por dejar su manito, por suscribirse, por darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. Comparta, comenten. Estamos venciendo el cerco informativo que hay alrededor de Venezuela. Estamos haciendo un trabajo para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Así que le damos las gracias por conectarse.